Muy bien, hermanos, prosiguiendo con este camino maravilloso que nos está conduciendo el Espíritu Santo semana a semana para todos nosotros, para esta gran familia de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Lima. Así que, hermano, hermana, vamos a unirnos, pero sobre todo a abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo siga trabajando, siga moldeándonos, siga golpeándonos, siga iluminando nuestro interior. Porque la vida en el Espíritu Santo es una vida interior, donde el Señor va tomando autoridad, control, y se va Él apropiando como el único dueño de nuestras vidas todo nuestro ser, toda nuestra persona, tanto nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras acciones, todo nuestro ser. De tal manera que cada uno de nosotros podamos verdaderamente proclamar, pero sobre todo testificar de que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y precisamente, continuando este tercer tema, ¿sí? Vamos a hablar justamente de la obediencia, sobre la obediencia. Y cuando mencionamos esta palabra, pues muchas veces tenemos nosotros, ¿sí?, ideas tal vez equivocadas de lo que significa la obediencia como virtud y como gracia de Dios. La semana pasada, nuestro hermano Michel nos habló de la docilidad, del corazón del hombre, de la mujer que está dispuesta como el barro en las manos del divino alfarero. Así que, hermanos, hemos tenido una semana completa para reflexionar de lo que significa la docilidad en nuestras vidas. Y entonces, para nosotros poder proseguir con este tema de la obediencia, pues indudablemente es importantísimo también haber nosotros reflexionado de lo que significa ser nosotros hijos dóciles en las manos de Dios. Así que en esa docilidad, amados hermanos, dejémonos tomar y abrazar por la palabra de Dios y dejémonos moldear, que hoy el Señor rompa cualquier criterio, cualquier opiniones personales que nosotros tengamos y dejémonos impregnar y abrazar por la palabra de Dios. Entonces, si estamos hablando sobre la obediencia, indudablemente tenemos que decir qué es la obediencia, qué significa la obediencia. Pues bien, la obediencia traducido, ¿sí, hermanos? Traducido significa escuchar atentamente o hacer caso. Ese es el término griego con la cual fue escrita el Nuevo Testamento. Entonces, la obediencia es escuchar atentamente o hacer caso. Y también la palabra latina dice lo mismo. Entonces, su significado más originario de la obediencia, de obedecer, significa pues someterse a la palabra. Es reconocerle un poder real sobre mí y sobre ti. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios también en Romanos 5:19. En Romanos 5:19 dice lo siguiente San Pablo: como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores, todos así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. Palabra de Dios. ¿A quién se está refiriendo San Pablo en esta Sagrada Escritura, en esta parte de Romanos? ¿A quién se está refiriendo San Pablo? Pues todos nosotros podemos decirlo con total seguridad, que San Pablo está refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué?
Porque hermanos, si tú y yo en este camino de vida espiritual de la renovación carismática y católica, nosotros hablamos constantemente de que hemos iniciado una vida nueva, que hemos adquirido nosotros, por gracia de Dios, un corazón nuevo y una mente nueva. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este camino nuevo, este corazón nuevo, esta mente nueva que lo ha renovado el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos pasado del hombre viejo al hombre nuevo. Nosotros hemos pasado de la oscuridad a la luz. Y estamos llamados a continuar caminando en la luz para nosotros poder vivir a plenitud la salvación que Jesucristo ha derramado a todos nosotros de una manera gratuita. No nos olvidemos, hermanos, que la salvación es una gracia, es un regalo de Dios para todos nosotros. Y este regalo del cielo, pues tenemos nosotros que cuidarlo, valorarlo y vivirlo y acogerlo en nuestras vidas. Entonces, en la renovación carismática, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, hablamos de esto, de que somos hombres nuevos, de que somos nosotros personas guiadas y conducidas por el Espíritu Santo. Entonces, somos unas personas que dependemos de una manera absoluta en Dios y encontramos en esa dependencia en Dios nuestra fuerza. Encontramos en esa dependencia en Dios nuestra alegría. Encontramos en esa dependencia en Dios también nuestra libertad, porque hemos entendido que el pecado me esclaviza, que el egoísmo me esclaviza, que el orgullo me esclaviza, que el miedo me esclaviza, ¿sí? Que la desobediencia me esclaviza. Más nosotros que hemos tomado este paso nuevo, en la que tú y yo nos encontramos en este camino nuevo que Dios nos ha dado para todos nosotros, pues encontramos que obedecer, mis amados hermanos, es nuestra fuerza, es nuestra alegría y es nuestra libertad. Porque nosotros no encontramos, hermanos queridos, en este camino de dependencia total a Dios, no es una limitación ni es un obstáculo. Todo lo contrario, este camino en el que tú y yo nos encontramos, amados hermanos, es un camino para superar nuestras limitaciones. Entonces, el hombre nuevo, amado hermano, amada hermana, que somos nosotros, estamos llamados para vivir para Cristo y en Cristo y por Cristo. Ya no vivo para mí, ya no vivo solamente para mí. Yo he renunciado, tú has renunciado a nuestros egoísmos y a nuestros propios criterios y a nuestros propios gustos personales, hermanos. El hombre nuevo, entonces, alguien que vive en total y absoluta dependencia de Dios. Como bien dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesús dice, yo soy el que soy. ¿Y por qué? Porque no hago nada por mi cuenta, dice Jesús. O sea, Jesucristo no hace nada por su propia cuenta. Él reconoce y da testimonio de su ser. Yo soy el que no hace nada por su cuenta. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre Dios. Entonces, hermanos, si nos está hablando la Sagrada Escritura, especialmente en la figura de Jesucristo, en la que Jesucristo se sometió absolutamente a obediencia a Dios, en la que San Pablo, como lo acabamos de proclamar en Romanos 5:19, nos está diciendo que por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Adán, todos nosotros pues fuimos constituidos pecadores. Pero gracias a Cristo Jesús que obedeció, el nuevo Adán, el nuevo hombre, ¿sí? El nuevo Adán, todos nosotros ahora estamos nosotros, ¿sí?
constituidos, justos, podemos nosotros, gracias a la obediencia de Cristo Jesús, vivir a plenitud la salvación que el Señor Jesús nos ha dado a todos nosotros por su muerte y por su gloriosa resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, amados hermanos? Si la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 13:1 que todos deben someterse a las autoridades constituidas y que no hay autoridad que no venga de Dios, ¿a qué nos está refiriendo aquí la palabra de Dios por medio de San Pablo? Pues sí, nos está hablando también de la obediencia a las jerarquías, a las autoridades civiles, a nuestros pastores, a nuestra iglesia. Pero lo cierto es, amados hermanos, que hoy en día existe un gran problema con relación a la obediencia. Por eso es importante, hermanos, que en este momento nos revisemos todos nosotros y nos confrontemos con la palabra de Dios y con la persona de Cristo Jesús, que en esta noche, ¿qué nos quiere decir a todos nosotros, hermanos? ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo, hermanos, ¿sí? La obediencia de Cristo parte de la obediencia a su Padre Dios. ¿Qué quiere decir para todos nosotros? Si estamos hablando también de la obediencia a las autoridades civiles o a nuestra propia iglesia, a nuestros hermanos pastores, nuestros grupos de oración, pues la raíz, el cimiento por la cual se fundamenta la obediencia es, en primer lugar, la obediencia a la voluntad de Dios Padre en nuestras vidas. La obediencia a Dios. Ahí está el origen de lo que significa la obediencia, amados hermanos. Por tanto, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a poder nosotros interiorizar, de poder nosotros reflexionar y sobre todo de poder estar dispuestos a dar esos pasos que hoy el Señor Jesús nos está pidiendo a todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de la obediencia de Cristo, pues la Escritura define a Jesús, hermanos, como el obediente. El verdadero fundamento de la obediencia cristiana, repito, no es una idea, no es un gusto personal, no es un acto de obediencia solamente, hermano o hermana, para cumplir, sino cuando estamos hablando de la obediencia al modelo de Jesucristo, estamos hablando de la obediencia como un acontecimiento en mi vida, ¿sí? Como bien dice la palabra también en Filipenses 2:8. Que Jesucristo se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Imagínense, hermanos queridos, hasta la muerte Jesucristo fue obediente a su Padre Dios. Porque la obediencia, mis amados hermanos, brota de un hombre y de una mujer que ama a Dios, que está enamorado de Dios y que su anhelo es agradarle a su Señor, que es bendecir y glorificar con su vida a su Dios, que es nuestro Dios, amados hermanos. Por tanto, hermano, hermana, la vida cristiana, la obediencia es algo que constituye, que es la prolongación práctica y necesaria para aceptar y vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y esto realmente no debería ser algo nuevo en nosotros. En la renovación carismática proclamamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Incluso en nuestros seminarios de vida en el Espíritu Santo, muchos de nuestros cantos, nuestras oraciones, en nuestro propio lenguaje carismático, hablamos, Jesús es el Señor. Pero esto no es una frase repetitiva en nuestros grupos, sino que debería de ser en nosotros
una vivencia diaria y permanente en la que yo me he sometido de una manera libre y voluntaria, me he rendido a los pies de Cristo Jesús, quien es el único Señor y dueño de mi vida y de tu vida, hermano, hermana. Eso es. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, pues entonces nosotros estamos también pareciéndonos, estamos nosotros tomando los sentimientos, las actitudes de Jesucristo, porque Jesucristo fue obediente. Y si Jesucristo fue obediente y obediente hasta la cruz, hermanos queridos, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra a ti y a mí? Preguntémonos, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a obedecer hasta la muerte. ¿Estaríamos dispuestos? Hermanos queridos, muchas veces sucede en nosotros que cuando hablamos de la obediencia, muchas veces hemos tomado una actitud diferente. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos elegido lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece. Si el responsable de repente, no sé, puede decir alguna recomendación, algún pedido de servicio, ¿qué hacemos nosotros? Pues a veces pasa, hermano o hermana, que nosotros muchas veces decimos, no me parece, hermano, no me parece, hermana, yo no estoy de acuerdo con que usted me mande a barrer el salón. Yo ya no estoy para eso. En esos servicios sencillos, hermano o hermana, si tú y yo decimos que nuestras vidas están entregadas en las manos de Dios, y si le he dicho al Señor, Señor, yo confío en ti, porque todo lo que me acontece en mi vida, tú lo permites para mi bien. Todo lo permites para mi bien, todo. Pero sucede, hermano o hermana, que nosotros elegimos lo que a ti o a mí nos parece o nos gusta. ¿Y cuántas veces nos hemos resistido incluso a un servicio, a un compromiso? Y lo hemos postergado y hemos dicho, no tengo tiempo, me duele tal la cabeza, o no quiero trabajar con fulano de tal porque no me cae bien. Entonces, hermanos queridos, si miramos a Cristo Jesús, si miramos a la Virgen María, si miramos la vida de los santos de nuestra iglesia, que pasaron también momentos difíciles en sus vidas, pero siempre fueron obedientes. Por eso, hermanos queridos, tenemos nosotros que tener en cuenta lo siguiente. Miren, hermanos, Adán, ¿a quién desobedeció? ¿Desobedeció a las autoridades? ¿Desobedeció a sus padres? No. Desobedeció a Dios. Y el origen de todas las desobediencias, hay una desobediencia a Dios. Recuerden eso, hermanos. En el origen de todas las desobediencias hay una desobediencia a Dios. Y en el origen de todas las obediencias está la obediencia a Dios. No nos olvidemos, hermanos, que Lucifer, por desobedecer a Dios, ¿sí? Ahora es el ángel de la oscuridad. San Ireneo, un gran santo, decía, el mal consiste en desobedecer a Dios y el bien consiste en obedecerle. Por eso es que la obediencia abarca toda la vida de Jesús. No nos olvidemos que el Hijo de Dios, ¿sí?, se encarnó, se hizo hombre, pero vino en una familia. El niño Jesús se sometió a la autoridad de sus padres, a la Virgen María y a San José. San José y la Virgen María fueron obedientes a Dios y obedientes a la ley, porque
Recuerden que ellos tuvieron que viajar a Belén para poder cumplir con el censo. Y entonces San José tuvo que cumplir con la ley y se censaron. Y la Virgen María fue obediente a la ley, porque estando embarazada, con dificultades, ella tuvo que obedecer a esa ley de cumplir con el censo de aquella época, hermanos. Entonces, por eso que Jesucristo crece siguiendo, cumpliendo y viviendo la obediencia a su Padre Dios, la obediencia a sus padres, San José, la Virgen María, la obediencia también a las leyes de aquella época. Sin embargo, el origen de todo esto en la vida de Jesús era la obediencia a su Padre, porque la obediencia es ante todo obra de Dios en Cristo. En otras palabras, hermanos queridos, no tenemos solamente el deber de obedecer, sino que también tenemos la gracia de obedecer. La obediencia cristiana radica pues en el bautismo. Por el bautismo, hermanos, todos los cristianos estamos consagrados a la obediencia. Claro, nosotros por nuestro bautismo hemos sido adheridos al cuerpo de Cristo Jesús. Y si nosotros en la renovación estamos hablando de que si vivimos el bautismo en el Espíritu Santo, en la que se nos renuevan las gracias que hemos recibido en el sacramento del bautismo y de la confirmación, entonces, hermanos queridos, indudablemente se tiene que reflejar en nuestras vidas esta virtud y esta gracia celestial llamada la obediencia. Porque la obediencia, hermanos, nos ayuda a alcanzar la santidad. No hay santos que hayan sido desobedientes. La santidad es vivir en la obediencia plena y perfecta a la voluntad de Dios. Así es. Por eso que Jesucristo decía, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Dios Padre. Miren, en Romanos 6, 16. ¿Sí? Un momentito, por favor. Dice lo siguiente. ¿No saben que al ofrecerse a algunos como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Palabra de Dios. Y es que aquí San Pablo, hermanos, nos está estableciendo en primer lugar que el principio es que nosotros nos sometemos. O sea, yo me he entregado a Dios. O sea, yo ya no me pertenezco, tú ya no te perteneces, nos pertenecemos a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, si tú y yo nos pertenecemos a Cristo Jesús a plenitud, entonces nosotros, pues ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues hermano o hermana, también mi alimento debe ser la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos nosotros nos salvemos. Que vivamos, hermano, hermana, como salvados y salvados en el Señor. No esclavos en el pecado. Ni tú ni yo podemos pretender, hermanos queridos, ser mediocres cristianos. No pretendamos ser tibios. El Señor nos está llamando en este tiempo difícil, ¿sí? En este tiempo de pandemia en la que el Señor nos está moldeando, en la que el Señor está rompiendo todas nuestras estructuras personales, nuestros criterios personales para hacernos de nuevo. Tenemos nosotros en este tiempo difícil, en este tiempo de prueba,
Pues nosotros tenemos que sacudirnos del polvo del pecado para que brille en nosotros la gloria de Dios para el mundo entero, para que Cristo sea conocido, sea alabado y sea también seguido para el reino de Dios. Hermanos queridos, todos nosotros hemos sido llamados a esto porque todos estamos bautizados. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a la obediencia. Y no por una obligación, sino por un acto de amor. Porque me he abandonado en las manos de Dios, a quien amo, en quien Él ha dado toda su persona, ha dado su gracia, nos ha dado su perdón, nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado su salvación y nos ofrece la vida eterna a todos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a ti y a mí, amado hermano y amada hermana? ¿Es que acaso Dios es un Dios mendigo? No, el Señor no quiere de ti de mis obras. No, 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 no. El Señor quiere de ti y de mí todo nuestro ser. Él es el Señor. Así que nosotros, en este camino de obediencia a Dios, tenemos que estar abiertos a que todos los bautizados, todos los que hemos sido bautizados, pues tenemos nosotros que ir adquiriendo esta gracia de poder nosotros presentarle todo a Dios. Todo a Dios. Antes, hermano, hermana, tomábamos decisiones, se me ocurre, no sé, comprar un auto, de repente comprar un televisor, comprar un celular, de repente un trabajo, seguir una carrera, ¿no? Elegíamos nosotros. Y luego le decíamos a Dios, ¿sabe, Señor? Bendice este proyecto, bendice este trabajo, bendice a mi enamorado, a mi enamorada. Pero, hermano, hermana, si tú y yo proclamamos que Jesucristo es el Señor y que si nosotros queremos obedecerle a Él y estar dispuestos a cumplir su voluntad, lo primero que tenemos que hacer es que antes de tomar cualquier decisión, primero preguntarle a Dios, preguntarle al Señor. ¿Y cómo nos habla Dios? Seguramente en algunas oportunidades, que eso también pasa en nosotros como espiritualidad carismática, en que podemos escuchar su voz, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón que nos habla, pero también tenemos a nuestro alrededor la iglesia que también Dios habla por medio de la iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos responsables, que son nuestros guías espirituales. Ahí también el Señor nos está hablando. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos, ¿sí? Hemos sido elegidos y santificados para obedecer. Hemos sido elegidos, santificados para obedecer. Por eso, hermanos, el Concilio Vaticano II, quiero mencionar esto, ha enunciado el principio del llamamiento universal de todos los cristianos a la santidad del pueblo de Dios. Y puesto que no hay santidad sin obediencia. No hay santidad sin obediencia. Entonces, obedecer a Dios significa hacer caso a Dios. Es prestarle atención a Él y hacer efectivo, ponerlo en acción. No es que yo escuche la palabra de Dios y yo elijo lo que a mí me conviene, ¿no? Ay, sí, qué bonita está esta cita bíblica, qué bonito, esto sí me gusta a mí, ¿no? Esta cita bíblica de, por ejemplo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes siempre. Bonito, qué bonito. Pero la otra cita bíblica, que en la que el Señor nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, no, esa no me gusta. O la cita bíblica en la que el Señor nos dice claramente, renuncia al mundo, sígueme, toma tu cruz y no mires atrás. No, eso no me gusta, está muy fuerte, es muy exigente, pero sí me gusta la cita bíblica en la que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré.
Entonces, no, hermano, hermana. Entonces, la obediencia, pues, es prestar atención y hacer caso de la palabra de Dios. Bien, Jesús dijo claramente que el hombre que escucha la palabra de Dios y la obedece es como el hombre que construye su casa en una roca, y aunque venga cualquier huracán, cualquier terremoto o tormenta, no caerá su casa, no se destruirá su casa. Porque mi obediencia en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, es mi roca, es la que me sostiene. Amén. Por eso hay que escuchar al Espíritu Santo, el conocer la palabra de Dios, conocer qué nos dice el magisterio de la iglesia, el verdadero depósito de la fe que viene de siglo en siglo de nuestros primeros padres de la iglesia. Es nosotros permitirle al Espíritu Santo que tome el timón de mi vida, darle las riendas de mi vida al Señor Espíritu Santo, sea Él que dirija mi vida, sea Él que la conduzca en mi vida. Eso es obedecer, amados hermanos. Aquí no se trata de obedecer a regañadientes, aquí no se trata de obedecer murmurando, criticando muy al interiormente en mi corazón. La obediencia es mi alegría, repito. La obediencia es la fuerza. La obediencia es la libertad, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros que tengamos claro que la obediencia es la clave que abre el corazón de Dios Padre. Miren, en Génesis 22:18 dice lo siguiente. Miren lo que dice lo siguiente la palabra. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia porque me has obedecido. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham es bendecido porque obedeció a Dios. La complacencia de Dios Padre no es ninguna metáfora, hermano, hermana. Es el Espíritu Santo. En Hechos 5:32 Dios dice a Pedro en los Hechos de los Apóstoles, da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. ¿Queremos más Espíritu Santo? ¿Queremos más gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Queremos más luz del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Queremos más ser revestidos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues obedezcamos. Obedezcamos a Dios. No nos resistamos a la voluntad de Dios. Obedezcamos lo que Dios quiere de ti y de mí. Por eso que la complacencia de Dios Padre es para todas aquellas personas que lo obedecen. ¿Y cuál es esa palabra que a Dios le agrada que le digamos? Pues justamente está en varios hombres y mujeres en la que podemos identificar en la Sagrada Escritura, partiendo de Abraham, que respondió, aquí estoy. Moisés respondió, aquí estoy. Samuel respondió, aquí estoy. Isaías respondió, aquí estoy. María respondió, he aquí la esclava del Señor. Y Jesucristo dijo, aquí vengo para hacer tu voluntad, Padre Dios. Entonces, la obediencia, lejos de ser una sujeción, la obediencia, lejos de ser un sometimiento o una esclavitud, amado hermano o amada hermana, es una libre adhesión, es una libre decisión en la que yo me dejo tomar en las manos de mi Dios y sea Él quien me guíe y me conduzca. Hermanos, la vocación cristiana es una vocación a la obediencia. Pero también hay clases de obediencia, quiero decirles, hermanos. Porque, por ejemplo, quiero decir algo importantísimo, porque también hay una falsa obediencia o una obediencia ilícita. En Hechos 5:29, Pedro dijo lo siguiente, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
y va a suceder o puede suceder en nuestras vidas una situación difícil en la que nos vamos a ver en un conflicto o en una disyuntiva a quién obedecer. Yo les quiero contar un pequeño testimonio en la que pasó en mi vida personal, en mi trabajo, hace unos años atrás. Yo recuerdo que mi jefe, que era el gerente general de la empresa donde yo trabajo, y yo era en ese entonces la encargada de firmar cheques, era la gerente de administración de la empresa. Y recuerdo que en una oportunidad mi jefe me ordenó que yo tenía que firmar unos cheques para pagar coimas a los jueces y poder nosotros ganar los juicios en favor de la empresa. Indudablemente, hermano, hermana, ¿qué tenía que hacer ahí? ¿Cuidar mi trabajo? ¿O cuidar mi alma, mi salvación? ¿Cuál creen, hermanos queridos? En esa disyuntiva tuve que tomar una decisión por la gracia de Dios, a la cual le doy gracias al Señor, porque fue el Espíritu Santo la que me iluminó. Y yo recuerdo que le dije a mi jefe, lo siento, pero yo no lo voy a obedecer, porque lo que usted me está pidiendo va en contra de lo que yo predico y de lo que yo creo, porque yo sirvo a Dios. Y recuerdo que mi jefe me dijo, ¿y tú por qué traes tu fe al trabajo? Hasta me amenazó, hermanos, les cuento, me amenazó, consiguió falsos testigos para hacerme un proceso en contra de mi persona. Estuvo en juego mi fama, mi honor, hasta mi trabajo. Pero le creí a Dios. Creí en Dios, de que Dios cuidaba de mi vida, como cuida la tuya, hermano, hermana. Y yo le dije al Señor, Señor, sí, con dolor, claro que sí, no fue fácil para mí, pero yo le dije al Señor, yo estoy en tus manos. Y recuerdo que mi comunidad me apoyó en oración y estuvimos orando. Yo no moví ni un dedo, hermano, hermana, ni un dedo en contra de mi jefe. Todo lo dejé a Dios. Y Dios tomó mi situación. Increíblemente, yo no sé qué pasó. Hasta ahora no me explico, solo sé que fue Dios. De pronto llegó una orden más arriba y a mi jefe lo cambiaron de la empresa. Sale mi jefe y los testigos falsos también tuvieron que renunciar e irse, y toda esa maraña, digamos, de comillas, se deshizo y se vino todo abajo. Para la gloria de Dios, salí libre por el Señor, para la gloria de Dios. Y eso va a suceder en nosotros, hermanos. ¿No nos cuenta lo que está pasando en nuestro país, en el Perú? ¿No nos estamos dando cuenta, hermano, hermana, cada vez la cultura de la muerte, la cultura del pecado está avanzando? Y bien decía San Juan Pablo II, un gran santo y un gran profeta, nuestro querido Papa, y él decía que en el tercer milenio iba a ser el siglo también de los mártires. De los mártires. Y es que, hermano, hermana, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si en algún momento esto sigue avanzando? Y de pronto van a aprobar leyes en las que nuestros colegios, que de repente la universidad, de repente no sé, el trabajo, va a querer obligarnos a nosotros ser cómplices del aborto, de ser cómplices de la ideología de género. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, por eso necesitamos más de la gracia del Espíritu Santo. Pero ni tú ni yo podemos pretender obedecer esto que es ilícito, que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la enseñanza de Cristo Jesús, que va en contra de la verdadera doctrina de nuestra Iglesia Católica. No podemos confundirnos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y vigilando lo que Dios nos ha entregado, este depósito de gracia en nuestras manos. Tenemos que estar atentos, hermanos, hermanas, obedientes a Dios, a su voluntad, y también a las autoridades. Claro que sí, lo tenemos que hacer.
Y tenemos que dar el ejemplo, pero en todo lo que sea lícito, en todo lo que Dios nos está dando. Hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta que para poder obedecer, mi obediencia tiene que ser dulce, humilde, sencillo, pronta. No me hago de rogar. A ese hermano que estarle rogando para que hagan un servicio. No, pronta para obedecer, para servir, como lo hizo la Virgen María. La Virgen María fue la disponible para Dios, la disponible para los hermanos. Ella obedeció, se entregó totalmente a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella salió inmediatamente a servir a su prima Isabel en la visitación. Ella fue pronta para poder servir, hermanos. La obediencia sin murmuraciones, sin críticas. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos murmurado cuando hemos escuchado de repente alguna directiva, algún lineamiento en nuestro grupo de oración? Y hemos murmurado y hemos criticado entre nosotros. Hermanos, nuestra obediencia sin miedo, sin temor. Pues como la Virgen María que solo se rigió por la voluntad de Dios. Ella demostró con su vida lo que significa obedecer. Obedecer. María obedeció a José, su esposo. Así que queridas esposas, mujeres, nosotras, la palabra de Dios dice claramente que estamos llamados a obedecer a nuestros esposos, a los maestros, a los profesores, a nuestros responsables, a nuestros servidores, a nuestros coordinadores, porque todo es un servicio. ¿Sí? Todo es un servicio de amor entre unos y otros. Y solo así, hermano, hermana, seremos un solo corazón. Pero primero yo tengo que tener ese corazón nuevo, ese corazón rico en amor y misericordia, ese corazón dócil, ese corazón que acoge al hermano, a la hermana, porque ha acogido primero el amor, la salvación de Dios en su vida. Hermanos, tenemos que aspirar a la santidad, y aspirar a la santidad significa también crecer en la obediencia, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.